Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, martes 15 de septiembre. Buenas noches, Denise. Denis, La Paca igual. Un gusto saber de ustedes. El día de hoy tienen la entrega de un trabajo en la plataforma. Hoy vamos a hacer un repaso general de lo que son las técnicas de guiaje. Ustedes ya tienen este material, como les digo, estamos haciendo una recapitulación base, ¿no? de todo lo que hemos revisado en el cuarto semestre para poder ir pensando lo que son los contenidos de esta materia. Entonces voy a pasar a presentarles la presentación de hoy, el material de hoy que vamos a ver, y de esa manera para también poder terminar rápidamente con lo que es el tema de hoy y que ustedes puedan tener tiempo de mandar los trabajos que tienen que entregar el día de hoy, que es el cuadro sinóptico, ¿recuerdan? Y posteriormente tenemos lo que sería la siguiente semana, el siguiente martes, decirles que ya está programada nuestra evaluación del texto que les he dejado, Manual de Buenas Prácticas de Agencias de Viajes y Turismo, ¿sí? Y operadores de turismo. Entonces, deben leer ese texto. Está ya en la plataforma, ¿sí? Es el último enlace que les he dejado. Así que tómenlo en cuenta, ¿ya? Hay una persona más y con ella creo que hemos terminado. Muy bien. Voy a iniciar entonces. Todos pueden ver mi pantalla, ¿no? ¿Pueden ver la presentación? ¿Me confirman, por favor? Ya, entonces vamos a ver lo que es el tema 2. Es técnicas de guiaje. Permítanme un momentito, por favor. El tema 2 que vamos a abordar el día de hoy es lo que son las técnicas de guiaje. El contenido propuesto para este tema son las técnicas de guiaje por edades, el desarrollo de un tour, la ejecución de un tour, los tipos de grupos, ¿no? Acá vamos a ver los grupos que son que se pueden generar en función de los tours full day, los tours half day, lo que son las excursiones y los fan trips específicamente. Y los últimos vamos a aceptarlos. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que son las técnicas de guiaje por edades. Y vamos a ver que vamos a ir definiendo lo que son las técnicas, ¿sí? Se dice técnicas de guiaje o de guianza. Son dos términos sinónimos, por si acaso. Por si en algún momento escuchan el tema guianza o el concepto guianza, no se extrañen o discutan, por si acaso, ¿listo? Entonces, las técnicas de guiaje o de guianza, ¿no? Le permiten al guía de turismo crear estrategias encaminadas, dice, al manejo y al cumplimiento de los objetivos de una salida, que pueden ser un tour, ¿no? O una ruta, ¿listo? Las técnicas de guiaje también están asociadas al manejo de ¿qué? De que nosotros podamos manejar otro tipo de áreas temáticas, ¿no? O sea, manejar las técnicas de guiaje es manejar estas áreas temáticas más otras, ¿no? Que ya hemos visto con ustedes con las que está relacionada el tema de guiar. Por ejemplo, están las técnicas de comunicación y expresión, es un tema que yo les he estado jabonando mucho en cuarto semestre cuando estaban conmigo, entonces deben manejar este tema. Después están las técnicas de elaboración también de informes. Estas técnicas de elaboración de informes está en base al uso de ciertas herramientas, estructuras, para poder nosotros también entender de cómo poder elevar estos informes pre-viajes y post-viajes, ¿no? O pre-tours o post-tours, ¿no? Que se puedan desarrollar. Están las técnicas de organización y control de grupos, que también lo han llevado conmigo, que los hemos ido manejando y los hemos ido trabajando también en algunos ejemplos con el tema de las guiadas de plaza, sobre todo, en cuarto semestre. Está el conocimiento o entrenamiento en lo que son primeros auxilios, eso también debe manejarse y es importante que debe entenderse que son parte y asociada a lo que son las técnicas. Ese micrófono, por favor, apáguenlo.
Otro es el manejo de información sociocultural y ambiental actualizada de nuestro entorno. ¿A qué nos referimos a esto? O sea, no es solamente manejar información histórica, biográfica, uh, físico, ¿no? Paisajística, de memoria, sino también está en función de manejar información, esto en función de lo que está aconteciendo en la actualidad, en nuestro entorno actual, en cuanto, por ejemplo, si nosotros en nuestro recorrido, nuestro tour que estemos llevando a un turista, a un grupo de turistas, nos encontramos con una marcha. Entonces, el guía debe poder dar una respuesta viable a sus turistas, el por qué se está desarrollando esta marcha, qué están exigiendo. O sea, esto le dice al guía, ¿no? Este aspecto, lo que es el manejo de información sociocultural y ambiental, le dice al guía que debe estar constantemente informado de todo lo que está aconteciendo en la actualidad en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, ¿no? Y que es el conocer todos estos aspectos. Si nos atravesamos en nuestros recorridos con estas situaciones, entonces nos va a permitir explicarlo y tal vez generar alguna salvaguarda o generar también información que pueda ser tal vez atractiva, interesante, reflexiva para nuestros turistas. ¿Listo? El otro tipo de información o técnicas que deben manejar están en función a las técnicas de animación y lo que son las dinámicas grupales. Estas técnicas de animación ustedes las han llevado en quinto semestre. Estas técnicas de animación, si acaso ustedes no las hubieran llevado, las vamos a revisar nuevamente conmigo posteriormente. Sí, van a estar en los temas extras para el contenido de nuestra materia, ¿listo? Ya con un poco más, tal vez elaborando lo que serían algunas propuestas de animación con las cuales ustedes podrían asociar algunos productos o algunos tours que van a armar, ¿no? Como trabajo final de la materia. ¿Listo? Así también las dinámicas grupales. Si bien cuando estábamos en cuarto semestre han llevado conmigo algunas dinámicas grupales, ¿no? Dinámicas de presentación, dinámicas de desinhibición y dinámicas de relacionamiento, ¿no? Entonces, estas dinámicas las vamos a volver a revisar nuevamente, solamente para que ustedes también las tengan, ¿no? Y entiendan cuáles son las diferencias entre lo que sería la animación y lo que es las dinámicas grupales en específico. ¿Listo? Las relaciones públicas también y de protocolo. Ustedes han llevado una materia que se llama organización de eventos. Ahí también les han de enseñar un poco sobre lo que es el manejo de las personas, la atención que se le da, el protocolo que se sigue, ¿no? En cuanto a lo que son estructuras, niveles, dentro de lo que sería el tema de del accionar del guía de turismo en cualquier ámbito en el que se esté desenvolviendo. Otro tema también es el manejo de divisas, es que debe saber manejar los tipos de cambio, conocer las estructuras económicas y de relación comercial que puedan existir dentro de los espacios turísticos y que le permitan al turista poder generar un mejor servicio hacia sus turistas en este proceso, ¿sí? Y están otras técnicas más asociadas o relacionadas a lo que es las técnicas de guiaje, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, son un resumen general de todo aquello que ustedes han aprendido. De todo esto que les he puesto en este listado, por lo menos han visto, si no específicamente conmigo en la materia, sí la han visto un poco tal vez en la práctica, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el manejo de visas, aquellos que han viajado al extranjero conmigo, entonces han podido ver cómo son estos tipos de cambio, el tema de relacionamiento también, el tema de los servicios, ¿no? Han visto un poco sobre sobre el desarrollo de algunas actividades, tal vez en temas de lo que son dinámicas grupales, sí, algunas de técnicas de animación lastimosamente no se ha podido dar, ¿sí? Manejo de información sociocultural, les han dado mucho los que han podido visitar Hilo, Marcela Sempertegui, que ha sido su guía, por ejemplo, les ha dado mucha información en temas del
del entorno actual de lo que eran esos espacios, ¿no? También, y bueno, en función de lo otro, sí lo hemos ido, avanzando y lo hemos estado revisando, ¿no? Y en cuanto a lo que son las técnicas de elaboración de informes, básicamente ahora van a aprender otra forma en la materia de poder emitir informes desde lo que es solicitud de autorización de realizar eventos hasta informar el cómo se ha podido desarrollar el evento, y esto lo van a hacer en el ámbito público. O sea, nos vamos a poner en el supuesto del desarrollo de los fan trips, y ustedes ahí van a aprender ciertas técnicas, por ejemplo, de redacción a tus superiores, ¿no? O al inmediato superior o a tus superiores en general para poder conseguir lo que serían autorizaciones para el desarrollo de ciertas actividades. Esto con el ánimo de que vayan entendiendo cómo son los procesos para el desarrollo de actividades en el ámbito público. Lo vamos a hacer, ¿no? Esa es otra forma de lo que señala la elaboración de informes. Bueno, en términos de lo que son las técnicas de guiaje por edades y o tipología de grupos, ¿no? Las técnicas de guiaje están condicionadas, dice, a adecuarse al perfil del turista. Nosotros tenemos que entender que las técnicas de guiaje siempre van a estar condicionadas en función del tipo de turistas con los que nosotros vayamos a trabajar. ¿Qué vamos a entender por lo que es perfil del turista? Vamos a entender que el perfil del turista son las características de alguna persona, ¿no? Que a veces sirve para colocar dentro de un determinado perfil que puede ser genérico a varios individuos. Si la persona coincide con esas características, se dice que pertenece a ese perfil. El perfil del turista está condicionado a 4 elementos básicos de análisis en la operación turística, es decir, nosotros que trabajamos como guías de turismo vamos a considerar 4 elementos básicos de análisis para saber estas características del perfil del turista. Estos van a ser la edad, la capacidad de gasto, la disponibilidad de tiempo y la motivación. Básicamente son esos 4 elementos que vamos a considerar para trabajar en la operación turística, y el poder saber qué tipo de servicio, qué tipo de técnica vamos a emplear en función del perfil que nos esté arrojando este grupo, o un grupo que puede ser o solo individuos específicamente que vayan a los cuales vayamos nosotros a guiar o a brindar el servicio de guiaje, ¿sí? Vamos a ver que en función de lo que son tipologías genéricas, es decir, estos perfiles genéricos de los grupos, vamos a identificar 4 tipos de grupos o tres perfiles de grupos, que uno van a ser las de procedencia, según el tamaño, y el otro según el vínculo, ¿no? Entonces, cada uno de estos van a estar también subdivididos o subclasificados, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los de procedencia vamos a entender o vamos a tener a estos según la procedencia, los grupos heterogéneos o abiertos y los grupos homogéneos o cerrados. Esa es una característica. Según el tamaño, vamos a ver que pueden existir grupos macros o grupos micros, ¿no? Que pueden ser macros grandes, pequeños, micros, ¿sí? Y según el vínculo, vamos a ver que podemos encontrar lo que son estudiantes, ¿no? A personas de la tercera edad y a los profesionales, ¿ya? Ahora, después vamos a ver vamos a recordar un poquito también sobre los tipos de turistas con los cuales nos podemos encontrar más adelante, ¿listo? Luego de que nosotros realizamos un estudio de mercado, es decir, entendemos, investigamos cómo está funcionando este mercado, qué es lo que quiere, qué le interesa, cuáles son las características de este mercado con el que nosotros podemos trabajar, y esas características de este mercado nos van a dar el perfil del turista en específico, ¿no? Entonces, este perfil, este estudio de mercado puede arrojar, dice, datos de los perfiles de tipo familiar, ¿no? Podemos nosotros generar lo que son perfiles familiares, perfiles de amigos o de parejas, ¿no? Este tipo de perfiles pueden adecuarse, dice, a alguna o a varias tipologías de grupos, ¿no? Y también podría estar, por ejemplo, el perfil del turista
que viaja solo, por ejemplo, ¿no? Que hay turistas de ese tipo que no les gusta ir ni con familiares, ni con amigos o en pareja, les gusta viajar solos, ¿no? Entonces, muchas veces estos tipos de turistas son independientes y también no hacen el uso de guías, muchas veces, lo que no significa que sea recurrente y cerrado al uso de no guías, pero sí a veces pueden trabajar con guías de forma específica. ¿Listo? ¿Cuándo se aplican las técnicas de guiaje? Se aplican en dos momentos, eso es lo que veíamos en la primera parte cuando estábamos viendo lo que son el desarrollo de un tour y la ejecución de un tour, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos, estas técnicas de guiaje en dos momentos, es cuando uno, al desarrollar o diseñar un paquete, sea para un tour que es de menos de 24 horas o de una ruta que van a ser de 2 días o más. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar este paquete, estamos en la etapa previa, es el primer momento, en el que primero debemos definir, por ejemplo, qué tipo de producto, es decir, qué tipo de servicio le voy a brindar a mis turistas, ¿no? Tengo que definir cuál es el concepto del producto o cuál es el concepto del servicio que estoy vendiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el concepto es un turismo de tipo de bienestar, un turismo de salud, un turismo cultural. Entonces aquí podríamos nosotros definir el concepto del servicio en función de la tipología de turismo que existe, ¿no? Que según la OMT, por ejemplo, son 14 tipos de turismo, tipologías de turismo que pueden darse. Están el cultural, está el gastronómico, eh, está el ecoturismo, el turismo de aguas interiores, el turismo de montaña, el turismo de aventura, el turismo de salud, de bienestar, médico, el educativo, el deportivo, eh, y bueno, ahorita se me ha ido el turismo rural, por ejemplo, el turismo de negocios, y creo que me faltan uno o dos más. Entonces ustedes podrían revisar estas tipologías, o también podría estar esto que conocemos como lo que es el turismo negro también, ¿no? Que estaría adaptado a este tipo de ese concepto del tipo de servicio que nosotros queremos vender o queremos nosotros entregar o poner al servicio a nuestros turistas. En función de los objetivos y el concepto del turismo, de lo que nosotros queremos ofrecer, de lo que nosotros queremos prestar, o para lo que nosotros hemos sido contratados, porque ya ha sido elaborado, definido tal vez por una empresa operadora, y nosotros tenemos que llevar a estructurarlo y ejecutarlo, ¿no? Entonces está en función de esto. Debemos entender muy bien el objetivo y el concepto del producto o servicio que nosotros vamos a vender. Debemos estructurar el producto. ¿Qué significa? Al estructurar el producto, nosotros debemos saber, por ejemplo, qué les vamos a vender, en qué secuencia les vamos a vender, ¿no? Por eso dice diseñar el proceso de prestación del servicio. Sí, ustedes, por ejemplo, en este manual de buenas prácticas de agencias de viajes y operadores de turismo, si ya lo han leído, se han debido dar cuenta que hay una parte, por ejemplo, que habla sobre la secuencia de la prestación de un servicio, ¿no? Y hay una imagen ahí, un cuadro a modo de secuencia de cómo se presta el servicio específicamente en el tramo, en el rubro de lo que es la operación turística. Entonces, en función de esa secuencia, nosotros diseñamos, ¿no? El proceso de la prestación de servicios, es decir, nuestro itinerario, nuestro programa de cómo nosotros vamos a ejecutar estas técnicas de guiaje en función del producto o servicio que hemos diseñado. ¿Sí? Después está el tipo de servicios y el transporte que vamos a brindar, porque pueden haber, o sea, diseñamos el proceso de la prestación, o sea, cómo vamos a hacerlo en secuencia, en tiempos, en función de atractivos, u otro criterio que utilicemos, y también vamos a empezar a identificar en función del perfil del turista también cuáles van a ser, qué tipo de servicios les vamos a vender. Ahí van a ver ustedes que existen los servicios VIP, están, ¿no? O sea, después están los servicios o los productos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en tema de lo que serían también los paquetes turísticos que nosotros vamos a trabajar en calidad de guías o que vamos a ejecutar, va a estar en función de qué tipo de producto en términos de tipo de servicio y de transporte van a utilizar, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que paga, por ejemplo, un Tours a Uyuni
de 1.300 bolivianos a uno que va a pagar un tour de 700. Vamos a ver que el de 700, si es que no es una promo, entonces está optando por el paquete económico, pero el de 1.300 está optando por el desarrollo de un paquete turístico que tenga mejores condiciones, tal vez en tema de hotel, tal vez en tema de alimentación, que es muy preciso, que es muy exigente en ese sentido. Entonces, la calidad del tipo de servicio y productos que se les vaya a ofertar es muy importante ahí. Hay que pensar también en el personal de contacto. El personal de contacto van a ser desde las personas que venden hasta las personas que ejecutan ese servicio que se ha ofrecido, ¿no? Entonces, y a partir de todos estos elementos que estamos considerando previamente, se va a establecer el precio. Este precio va a estar en función del concepto de producto que se ha trabajado, la estructura del mismo, en el proceso en el cual se va a desarrollar la prestación de este servicio, qué tipo de servicios estamos vendiendo o incluyen, en los tipos de transporte, por ejemplo, si es un bus de 40 personas, entonces el grupo de 40 personas va a ser tal vez más económico, pero también es más grande. Entonces, por ejemplo, si es un tour de servicios muy de alta calidad, entonces el transporte, por ejemplo, van a ser jeeps, ¿no? O sea, un poco más privado, ¿no? Entonces ya ahí vamos viendo también cómo se van a ir adaptando en la etapa previa o en el momento previo lo que son las técnicas de guiaje, porque ya tenemos que pensar qué tipo de técnicas en función del tipo de perfil vamos a ir utilizando y también en función del producto del servicio que estamos vendiendo. En la ejecución del tour va desde el inicio hasta la finalización del recorrido, y esto lo conocen muy bien, ¿sí? Aquí nosotros habíamos trabajado con lo que es desde la bienvenida, una breve explicación de lo que se va a hacer, las recomendaciones generales, la organización del grupo, ¿no? Entonces, ya acá y después pasamos a las etapas, por ejemplo, de inicio del tour y finalización del tour, ¿no? Entonces, estas serían las etapas o los elementos que debemos nosotros priorizar desde el momento que damos la bienvenida hasta la ejecución misma de todo lo que sería el recorrido. Hasta aquí, ¿tienen dudas, preguntas? Vamos. Vamos, jóvenes, participen. ¿Hay dudas? ¿Entendido? ¿Hay lagunas? Vamos, tienen que decirme ahora. Jóvenes, participen. ¿Se entendió muy claro todo? Solo han entrado a la clase para escucharme. Ya saben que me gusta que participen, vamos. ¿O es que explico muy bien y no hay duda alguna? No, Lisa, no está bien. Lo que sí tenía duda es que en caso de que, digamos, en Cochabamba mayormente nos estamos preparando lo que es para el sector de Cochabamba y todo lo demás. ¿Qué pasa, digamos, si, no sé, se te abre fronteras y vas a algún lugar, entonces el manejar los paquetes y todo lo demás varían, si no me equivoco? Obviamente varía, pues dependiendo también del perfil. Habíamos hablado que las técnicas, ahorita estamos hablando de técnicas de guiaje, ¿sí? Ujú. Las técnicas de guiaje es cómo el guía va a poder ejecutar su trabajo como tal con un grupo de turistas o con un turista en específico. Entonces, todo el guía de turismo se basa principalmente en el perfil del turista, y en función de ese perfil del turista, ¿no? Va a desarrollar el producto que va a vender, y se va a adaptar al tipo de turista y al producto que le está ofreciendo, lo está vendiendo, ¿sí? El producto es servicio, por si acaso, ¿sí? Entonces, el guía tiene que desarrollar esa capacidad. No se olviden que en función de la clasificación del guía que habíamos visto en el reglamento, está pues toda una serie de tipos, ¿no? Clasificación de tipos de guías de turismo que puede haber. Entonces, en función del tipo de guía que
que se siente la persona, o sea, que desarrolla su actividad como tal, como guía de turismo, en función de esa clasificación, debe especializarse y saber también conocer lo que es el mercado, es decir, aquella demanda, es decir, aquellos turistas que buscan ese tipo de producto que él vende en función de esa especialización que tiene, de esa categorización, clasificación de guía que ha escogido trabajar. Es que no es que todos los guías tienen que saber de todo, ¿no? Sino que también tienes que especializarte en tu área. No me van a decir que un guía cultural de Cochabamba va a manejarse igual que un guía de andinismo de La Paz, ¿no? Entonces, el guía de andinismo de La Paz tiene que conocer su mercado, tiene que saber qué les va a vender, cómo les va a vender, cuál va a ser la secuencia, qué concepto del producto, del servicio está vendiendo en función del turista que va a recibir, ¿sí? El turista que va a recibir tiene otras motivaciones por el cual está subiendo a la montaña. No es las mismas motivaciones que aquel que viene a la ciudad de Cochabamba a relajarse, a pasear, a comer, por ejemplo. ¿Me entiende? Entonces, todos los temas que estamos viendo tienen una relación, ¿ya? No tenemos que ser todólogos, no se olviden que en algún momento les dije, el guía de turismo no es todólogo, pero sí sabe de otras cosas, ¿sí? O sea, hay cosas que no vas a saber, ¿sí? Porque no queda de otro, o sea, no eres tan perfecto, digamos, como guía de turismo, pero sí puedes conocer brevemente, tal vez superficialmente algunas temáticas. Ahora, lo que no significa que seas especialista, ¿no? Entonces, también depende de las características del guía. Si yo como guía siento que no estoy preparada para poder desarrollar una actividad que me ha solicitado de forma específica en calidad de guía, pues no la hago. Entonces, debo también saber cuáles son mis aptitudes, mis capacidades como guía para poder ofrecer un servicio que esté acorde a satisfacer esas necesidades de mis turistas. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos visto del tema 1 al tema 2, vayan analizando, vayan cruzando esa información. O sea, una cosa es el guía, todas las características, el perfil del guía de turismo, que es algo que ustedes han trabajado, por ejemplo, del de Cochabamba. Debe también conocer y saber cuáles son, en función de ese perfil de guía de turismo de Cochabamba, en general, el genérico, cultural, en pocas palabras, debería también responder a ciertos requerimientos de un grupo, de un mercado de turistas, ¿no? Que tienen ciertos intereses. Entonces debe saber reconocer y adaptarse a esas características de ese tipo de turistas, en función también de la capacidad que tenga, ¿sí? Y si todavía no me siento capaz, me formo, mejoro, me supero, ¿sí? Como guía de turismo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Más dudas? Sí, dicen otra duda. A ver, dime, Daisy. Con respecto a los guías nacionales, ¿no? Entonces, uno que está estudiando para ser un guía de su propia región o del mismo lugar en donde está y para llegar a ser guía a nivel nacional, ya sea, no sé, entre varios departamentos, porque la categorización va en ello, entonces, ¿directamente toman cursos extras o es que... Puedes mm, hacer, la categoría de guía nacional te lo otorga junto con la FEBOGIT, ¿no? Que es la Federación de Guías de Turismo y lo que sería el Viceministerio de Turismo, y te evalúan, eso, ¿no? Entonces, te evalúan cuáles son tus capacidades para ser guía nacional. Entonces, tienen ciertos requisitos, entonces, para que tú puedas trabajar en función de lo que es guía nacional. Y eso significa que debes conocer, tal vez existe una línea en específico, por ejemplo, guía nacional del área de lo que sería los Andes, ¿no? Del área tropical, pero en general debería ser de todo Bolivia, o sea, tienes que respaldarte en el conocimiento de todo Bolivia para que te puedan otorgar esa categoría. sí, esas eran mis dudas. Y también en función de que si tú eres un guía nacional, se supone que conoces todo de Bolivia. Claro. ¿Ves? Y ya Entonces, de acuerdo a eso vas si cogiendo, conoces, perdón, terminaré,
Si conoces todo Bolivia, entonces tienes la capacidad de poder responder a aquellas necesidades y adaptarte también al mercado, es decir, a los turistas o el grupo de turistas con los cuales vayas a trabajar en función también de las necesidades de lo que a ellos les interese saber. Porque si tú eres guía nacional, debes manejar muchas cosas más, entonces puedes adaptarte, tienes que manejar todo tipo de destinos, desde cultural, etnográfico, específicamente etnográfico, histórico, ambiental, paisajístico, o sea, pero, por ejemplo, no, una cosa es que seas guía nacional y otra cosa es que seas guía especializado de montaña o de trekking o de selva, digamos, ¿no? O sea, puedes tener algunas aptitudes dirigidas hacia eso, pero no necesariamente puedes ser especialista. Ah, ya. ¿Ya? Sí, dice. Sí. ¿Alguien más? Si no Lice, hay ¿y ese preguntas, examen es físico? ¿Es el, el es un examen cómo se cuestionario, lo realiza? ¿Es un cuestionario? sí está en línea. Ese cuestionario lo van a hacer el siguiente martes, si no me equivoco, les dije, ¿no? No, El me siguiente. refiero para lo de los guías, para la especialización. ¿Cómo te lo realizan? Yo no he hecho el examen. Eso se hace con una solicitud y tienen que certificarte en el Viceministerio de Turismo. Entonces hay ciertos procedimientos que debes seguir. Ah, y otra cosa es, por ejemplo, se te va a otorgar, se les otorga una credencial, decíamos, ¿no? En el reglamento estaba, y como para poder otorgar esa credencial debería el guía registrarse en lo que es el CIRETUR, que es el sistema de registro de turismo de todas las empresas prestadoras de servicios de turismo, tanto hoteles, eh, que es restaurantes, los guías de turismo u otros, digamos, emprendimientos que estén relacionados con el área de turismo deberían registrarse en esto. Y para registrarte, para obtener tu credencial, debes certificarte, eso también le está diciendo el reglamento, ¿no? Entonces, todo sigue una serie de procedimientos que todo está en función también del tipo de categoría de guía que quieras obtener, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, tú puedes obtener lo que sería tu categoría de guía regional, pues no nacional, ¿no? Porque aquí te lo otorga la gobernación. La gobernación es la que te la da en Cochabamba como guía. Ahora, como guía de Cochabamba, muchos van y trabajan también en otros departamentos, pero actualmente, o sea, según la reglamentación, no es válido, ¿no? Debería tramitar su credencial de guía nacional en el Viceministerio de Turismo. Ahí mis dudas, por eso le pregunté, dice, con respecto, digamos, si es nacional y todo lo Está demás. según Y jurisdicción, se llama la competencia y jurisdicción. Por ejemplo, aquí en Cochabamba te da Ayatur, que es la Asociación de Guías de Turismo, pero Ayatur es a nivel departamental, Ayatur Cochabamba, y ellos te emiten una certificación y todo para que tú puedas obtener tu credencial, pero la que te otorga la credencial es la gobernación. Entonces, para tener de guía nacional, tienes que presentarte al Viceministerio de Turismo. Y, por ejemplo, para ser guía especializado, tienes que pasar estos cursos especializados, certificarte y presentarte con esos certificados para que te otorguen y te digan que realmente eres un guía especializado en determinada área, ¿no? O sea, y todo depende de cuánto, se me ha ido la palabra, cuán respaldado estés con tu documentación, con tus conocimientos, ¿no? O sea, institucionales también, para que puedas lograr esto. ¿Listo? sí, dice. Y en caso de las especializaciones y todo lo demás, las convocatorias mayormente los deben enviar por el Viceministerio de Turismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? En sí lo hacen en general, ya sean públicos y privados. En realidad, no es que haya convocatorias, digamos. O sea, tú quieres ser guía especializado, entonces vas, recabas los requisitos,
preparas todos estos requisitos, te presentas, solicitas, o sea, sigues todo un proceso, ¿no? Un proceso para la obtención de tu credencial. Si te dicen tiene que usted presentarse un examen, tal vez, no sé, o una prueba de aptitudes para poder decir que realmente es, o sea, te la harán, ya, eso ya está dentro del ministerio. Yo no te puedo decir específicamente cómo se realiza porque yo nunca lo he ido, nunca he sacado. Ya les había dicho yo, les enseño, yo les muestro, y no es malo lo que les enseño, no es erróneo lo que les enseño, porque soy licenciada en turismo, me he formado en esa área, he visto cómo trabajan, sé por comentarios, por lo que me cuentan todos mis compañeros, colegas, cuáles son los procedimientos que ellos han realizado, pero yo no te podría decir a ciencia cierta cuál es, digamos, cómo se va a desarrollar eso dentro del ministerio. Son procesos, esos son procesos burocráticos, institucionales, específicamente de cómo es el procedimiento, que ese procedimiento lo han diseñado esas instituciones. ¿Sí? A mí pregúntame a nivel municipal. Sí, es que lo decía Lisa, mayormente por lo que no vi mucho lo que es, digamos, no sé, que estén lanzando cursos o alguna capacitación. Lo que sí vi era en la parte de Robolé y todo ese sector, por ejemplo, hay una página de lo que es la región, entonces lo que más llama la atención o de eso es que llama guías y todo lo demás, pero en función a lo que es al ecoturismo. Entonces, Ya, ahora te digo, si tú me dices, por ejemplo, cursos de especialización, de guías de turismo, de montaña, sí, de todo en general, digamos. de canyoning, de rafting, eso los dan, tienen convenios los estamentos gubernamentales con otras instancias no gubernamentales a nivel nacional, es decir, empresas privadas, centros de capacitación. Principalmente todos estos están situados en la ciudad de La Paz para la parte de especialización. ¿Listo? Ahora, tu mejor fuente de información para saber si va a haber capacitaciones, si puedes optar a este tipo de capacitaciones para guías especializados, es poder informarte, unirte a los grupos de, o relacionarte con lo que serían la Federación de Guías de Turismo. Ahora, si no se han dado la molestia, yo, por ejemplo, les he dejado un enlace al Facebook de la FEBOGIT, que es la Federación de Guías de Turismo Nacional, y parece que no lo han visto, y está en el Classroom. O sea, también No se tienen... puede el video que mandó o la conferencia que dio. Licenciada, buenas noches. Quería preguntar una cosa. ¿Vas a seguir dando el tema? Es que mi hermanita ya va a pasar clase, necesito darle el celular. Siempre se graba y siempre está publicado en el Classroom. Lice. Ya les he dicho, va a estar publicado. Si quieres desconectarte, te desconectas, no hay problema. Ya, Lice, hasta luego, Lice. Chao. Me dicen que no ingresa al video, no es video, es un enlace a Facebook, solamente que el celular tiene que tener su enlace de Facebook activo, y si no está enlazado, no tienes una app que reconozca el Facebook en tu aparato, se va a entrar por Google. Facebook Live, entonces lo busqué y todo, pero mayormente los grupos a veces cuando lanzan así Ya, es... este tema, Daisy, tú ves que dice FEBOGUID, tú entras por tu Facebook, pones Federación de Guías de Turismo de Bolivia, pones FEBOGUID, vas a ver que está ese icono, esa fotito de FEBOGUID, que es el mismo que está en el Classroom, y ya con eso te puedes enlazar. O sea, ya depende de cada uno buscar los medios, no es que la docencia, yo les he puesto el enlace, hay dispositivos en los que no funcionan, otros sí va a funcionar, o sea, no soy técnica en informática, ¿no ves? Entonces ya tienen que ustedes encontrar los medios, los caminos, los atajos para poder responder un poco más esas preguntas. Yo ya les he puesto ahí un enlace, entonces si no les entra, ustedes ya pueden ver, por ejemplo, el título, tú solo sin presionar te acercas al mouse, que sé yo, a tu Classroom, y puedes ver ahí el enlace y buscas ese mismo enlace en Google, y ahí les va a salir, ¿ya? ¿Alguien más? Pero me toma la molestia por lo menos. ¿Alguien más con dudas? Creo que nada más. Bien, entonces terminamos con la clase. Tienen 15 minutitos para enviar los que faltan todavía sus cuadros sinópticos.
Ya saben que después de la hora de clases, específicamente termina a las 8 nuestra clase, ya, aunque manden su tarea, ya no reviso porque está fuera del horario. ¿Listo? Que estén bien, chicos. Chao, chao. Chao, Brice.